Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 31. No mires. En el vestuario, Dreamweaver abrió la cremallera de su mochila, lista para sacar su atuendo de carreras. A pesar de haber invertido toda su energía en el entrenamiento, claramente no le quedaba ningún esfuerzo para pensar en un uniforme de carrera. Cuando el consultor de diseño le pidió su opinión, Dreamweaver, con la mente llena solo con la imagen del uniforme estándar de la academia, dijo casualmente, un traje de marinero está bien, y nunca más lo pensó. Fue solo ahora, en ese momento, que vio su atuendo de carrera por primera vez. Era un uniforme de marinero negro y rojo de estilo bastante retro. Tanto la blusa como la falda eran completamente negras, lo que realzaba aún más los pocos detalles brillantes. Varias rayas rojas, como regueros de sangre, cruzaban el cuello y convergían en el pecho, unidas en una cinta. Además de este traje de marinero, Dreamweaver también encontró un par de calcetines negros hasta el muslo y un par de guantes sin dedos dentro de la caja. Después de cambiarse, sostenía una cinta roja entre sus dientes, a punto de atar su cabello en una cola de caballo. Jajajaja, mi rival, listos para subir al escenario y ver el primer capítulo de la leyenda del conquistador del fin del siglo. En ese momento, la puerta del vestuario se abrió de golpe. Entre risas triunfales, TM Opera apareció ante Dreamweaver. Sobresaltada, las manos de Dreamweaver temblaron levemente, casi deshaciéndose del peinado que acababa de arreglar. Echó un vistazo a Opera, que seguía riéndose, pero no dijo nada, terminando rápidamente su cola de caballo con facilidad experta. Al ver que Dreamweaver la ignoraba, Opera cambió de táctica y le acarició la barbilla mientras la miraba. Un uniforme de marinero negro normalmente transmitía seriedad y formalidad, pero en Dreamweaver esa seriedad parecía forjada en fuego y hierro, brillando con un filo escalofriante. Los patrones rojos del atuendo evocaban sangre y metal fundido, irradiando peligro con solo existir. La gran cinta roja atada a su pecho latía con su respiración como un horno de llamas listas para estallar. Sus ojos profundos y abisales adquirieron el filo agudo de una espada oscura y misteriosa, mientras que la cola alta y la cinta se convirtieron en el cuerpo y la borla de la espada. Intensa, aguda y penetrante, Dreamweaver daba la impresión de una espada desenvainada lista para atacar. Como atraída, Opera acortó distancias poco a poco, con una sonrisa cada vez más salvaje. Miró a Dreamweaver de arriba abajo varias veces, como si evaluara un tesoro excepcional, antes de hablar lentamente. Mi rival, parece que estás lista para ser desenvainada. Pero... Opera hizo una pausa, inclinándose hasta que sus ojos amatista quedaron al nivel de los de Dreamweaver y declaró orgullosamente: quien se alzará con la victoria seré yo, el conquistador del fin del siglo. TM Opera. La corona en su cabeza brillaba intensamente bajo las luces, proclamando la llegada de la realeza. Solo puede haber un ganador. Y no seré yo el que pierda. Dreamweaver sostuvo la mirada de Opera con dureza, igualando su penetrante desafío. Se acercaron, sus alientos atrapados en el estrecho espacio que los separaba. La determinación de ambas parecía lista para convertir la sala de preparación en un campo de batalla antes de tiempo. No se llevan bien ustedes dos. De repente, una tercera voz intervino. Opera y Dreamweaver se giraron hacia la puerta y vieron a Narita Toproar con expresión incómoda. Interrumpida, Opera volvió a ser la misma de siempre, riendo ruidosamente y dándole una palmada en el hombro a Dreamweaver, lejos de la arrogancia mostrada momentos antes. No nos llevamos bien, claro que no somos rivales predestinadas, jajajajaja. Son así cuando reciben chuni, no les hagas caso, dijo Dreamweaver, asintiendo hacia Toproar. Después añadió: tu traje de carreras te queda bien. El lazo es bonito. A diferencia de Dreamweaver,
Top World claramente había pensado en su diseño. Su mini vestido violeta de una pieza, adornado con detalles dorados, lucía elegante, y sus botas altas bajo las ligas estaban meticulosamente atadas con lazos. Al oír el cumplido, Top World se sonrojó profundamente, olvidando la tensa confrontación de antes. Jejeje, en serio me preocupaba que los lazos quedaran fuera de lugar, dijo, riendo un poco tontamente. Opera se apretó entre ellas y le preguntó a Dreamweaver, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Mientras hablaba, giró dramáticamente y su capa golpeó el rostro de Top World, ganándose un sorprendido guajei de su parte. A decir verdad, el traje dorado y morado de Opera tenía cierto estilo. Los colgantes de su capa brillaban con cada movimiento. ¿Cómo se te queda esa coronita en la cabeza?, preguntó Dreamweaver, señalando la corona. Una monarca tiene sus métodos, exclamó Opera, y al ver que Dreamweaver no la elogiaría, salió primero del vestuario. Tu capa es tan molesta, se quejó Top World, estremeciéndose cuando los colgantes giraron cerca. La capa es el símbolo del conquistador, declaró Opera. ¿Dónde aprendió estas cosas?, murmuró Dreamweaver, siguiéndolas hacia el túnel del jugador. Luis XIV, el Rey Sol, era exactamente así. Realmente eres TM Opera, de pies a cabeza. Pronto llegaron al final del túnel, donde una figura estaba apoyada contra la pared como si hubiera esperado allí un rato. Vega, llamó Top World detrás de Opera, mientras Dreamweaver asintió a Admire Vega. Llegas tarde, dijo Vega con frialdad. Lamento haberte hecho esperar, respondió Top World cálidamente. Vega apartó la mirada ligeramente, incómoda. No te estaba esperando específicamente. Solo algo me retrasó y me topé contigo. Bajajaja, de repente, Opera estalló en carcajada, captando la atención de los tres. Echó su capa hacia atrás, y sus adornos dorados trazaron arcos brillantes. Por fin está reunido el elenco, proclamó, abriendo los brazos con estilo dramático de intérprete de ópera. Y así giró y señaló hacia la entrada de la pista, sus ojos brillando con intensidad. El capítulo 1 de la leyenda del conquistador del fin del siglo comienza ahora. Dreamweaver avanzó rápidamente, manteniéndola a su ritmo. El negro y rojo de su uniforme ondeaba como llamas titilantes. Narita, Top World y Admire Vega intercambiaron una mirada y luego avanzaron al unísono. 4 figuras, como hilos del destino entrelazados, subieron juntas al escenario de su enfrentamiento destinado. Capítulo 32, no mires. Hipódromo de Nakayama, lluvia, buena pista. Agujas plateadas de lluvia perforaban el cielo plomizo, proyectando una fina niebla sobre el hipódromo. Una suave brisa rozaba los rostros de los espectadores, arrastrando la fría cortina de lluvia mezclada con aroma a tierra húmeda y césped fresco. Aunque la lluvia empapaba sus mangas, no podía apagar el fuego que ardía en los corazones de la multitud. Esta fue la sede del Satsuki-so, preludio de la Triple Corona Clásica, un escenario construido por todos los genios de esta generación. El punto de partida de la historia, el amanecer de la leyenda, todo lo relacionado con la gloria estaba previsto que comenzara aquí hoy. Como no iba a electrizarse entonces el público, como no iba a hervir su sangre de emoción. Un escenario compartido por genios tras genios, pero solo un ganador puede surgir, seamos testigos juntos, donde reside la verdadera gloria de esta generación. Bienvenidos al hipódromo de Nakayama. El prólogo de la Triple Corona Clásica, el Satsuki-so, comienza ahora mismo. La apasionada voz de la locutora resonó en toda la pista, enviando ondas de emoción a la multitud. Oh. Los vítores se fusionaron en una ola de sonido, potente como para hacer añicos la misma lluvia. Podrá continuar hoy su racha invicta desde su debut, podrá heredar la gloria de su madre, redimir la vergüenza de su hermana. La siguiente competidora en subir al escenario es la mejor elección número 3, Dreamweaver. Los espectadores, ya emocionados, se entusiasmaron aún más.
Las gradas estallaron en vítores estruendosos. Algunos ondeaban banderas a pesar de la lluvia, otros apretaban sus manos húmedas, los nudillos blancos por la tensión. Los niños se subieron a los hombros de sus padres, reflejando en sus ojos la pista mojada. Algunos desafiaron la lluvia para que su voz llegara más lejos. Su pasión se transformaba en calor tangible, tan intenso que las gotas de lluvia parecían evaporarse en el aire. Entre la multitud, el rey Alo observaba aturdido la figura negra y roja saludando en la pista. Se aferró más fuerte a la barandilla, el frío metal se filtraba por sus guantes, pero apenas lo notó. Mirando a la audiencia que gritaba hasta quedarse ronca por Dreamweaver, sintió una conmoción recorrer su cuerpo. Había pasado mucho tiempo desde que el rey Alo asistió a una carrera de Dreamweaver, y solo ahora se dio cuenta de cuánta expectativa y atención había reunido su hermana pequeña. Como hermana mayor, sintió punzada de preocupación, como compañera Uma Musume, se conmovió por los vítores. El deseo instintivo de correr, grabado en lo profundo, la hacía anhelar presenciar la conmoción que esta Uma Musume podía causar. Así que ya ha llegado hasta aquí. En el corazón del rey Alo, la pequeña tejedora de sueños nerviosa al entrar en lugares desconocidos, admirando a su hermana famosa, sonriendo al recibir un regalo se había convertido en una poderosa Uma Musume. Las yemas de los dedos del rey Alo se clavaron en la barandilla, sus nudillos palidecieron. Se inclinó hacia adelante, la lluvia empapó su cabello y la tela de sus hombros. Sueño. Tienes que ganar. El grito atravesó la multitud como un meteoro llameante, cruzando la lluvia y el mar hirviente de gente. Las pupilas del rey Alo temblaron levemente, fijas en la figura negra y roja. A lo lejos, Dreamweaver pareció presentirlo. Giró la cabeza bruscamente. La lluvia nublaba la vista, pero el rey Alo vio claramente cómo las comisuras de sus labios se levantaban suavemente. Asintió con firmeza hacia él. De pie detrás del rey Alo, Dancing Brave sonrió. El rey Alo había hecho las paces consigo misma. Como madre, era una preocupación menos. Pero Dancing Brave volvió la mirada a la pista, concentrándose en esa figura lo suficientemente afilada como para atravesar la lluvia. Un gesto de preocupación le arrugó el ceño. Como una Musume de clase mundial, reconocía el talento de Dreamweaver desde hacía tiempo. Como madre, deseaba que viviera segura y tranquila. Como una Musume legendaria, podía brindarle esa vida. Pero la niña testaruda tenía sus propias ideas desde temprana edad. Ni la disuasión sutil ni las solicitudes directas pudieron impedir que Dreamweaver llegara tan lejos, al Satsuki-so. Dancing Brave cerró lentamente los ojos, escuchando los vítores. Había oído tantos, pero la emoción no disminuía, actuaba como combustible, reavivando su corazón. Se sintió transportada a sus días de gloria, 2000 guineas, Eclipse Stakes, Prix de l'Arc de Triomphe. No hay debiluchos entre la Uma Musume que pisan una pista G1, susurró Dancing Brave, con voz temblorosa, no por preocupación, sino por emoción instintiva. Algunos llevan las esperanzas de las masas, otros el amor de su familia, otros sus propias expectativas. Todo el mundo tiene una razón para no perder. Sin embargo, cuando un caballo va adelante, 10.000 quedan en sombras. Según las reglas, 3 suben al podio. Pero de todas las Uma Musume en esta pista, esta gloria solo pertenece a una. Solo la Uma Musume más brillante puede abrirse paso y disfrutar de ese resplandor. Abrió los ojos lentamente. Dentro de sus pupilas carmesí, ardían llamas capaces de atravesar la lluvia hasta el corazón del sendero. En ese momento, ya no era madre ansiosa. Era Dancing Brave, legendaria Uma Musume de talla mundial. Déjame verlo con mis propios ojos. Su voz baja y firme, como redoble de tambor de guerra, cada sílaba cargada de gloria pasada y fervor presente. Tu brillantez. Capítulo 33. No mires.
Su propia respiración, que debería haber sido insignificante, ahora ahogaba el rugido de la multitud. En la pista del hipódromo de Nakayama, Dreamweaver permanecía con los ojos cerrados, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía como si la cortina de lluvia se hubiera convertido en llamas ascendentes, listas para consumirla. Todo el esfuerzo, todo el sacrificio, cada paso que había dado para llegar hasta aquí, todo se reducía a este momento. Estaba nerviosa, por supuesto. Tenía miedo, ya no. Antes de que TM Opera o la desafiara, Dreamweaver, desanimada por su posible evaluación, incluso había considerado saltarse el Satsuki-so y centrarse en cambio en el derby japonés en el hipódromo de Tokio. Si lloviera el día del derby, su Chokyo Swift completamente activado podría darle una oportunidad de ganar. En aquel entonces, ese parecía ser el único camino que podía imaginar para ganar. Si no hubiera sido por la mezcla confrontativa de presión y estímulo de Chiam Opera, Dreamweaver realmente podría haber evitado el Satsuki-so de este año. Pero ahora lo entendía, el rey Alo y Dancing Brave, sus mejores maestros, le habían demostrado que huir solo conduce a más huidas. La única posibilidad de victoria era entregar todo su corazón a la lucha y darlo todo. Fue igual que cuando se enfrentó a Tokaityo en aquel entonces. Solo arriesgándolo todo podía esperar ganarlo todo. El vasto lapso de tiempo dentro del mundo del guión la había hecho olvidar esa verdad, pero afortunadamente, había encontrado el camino de regreso a ese sentimiento. ¿Podría realmente abrir la zona? No lo sabía. Si lograba abrirlo, ¿podría ganar? No lo sabía. ¿Qué pasaría si se agotara y aún así no se convirtiera en campeona? Entonces tendría que quemarse ella misma primero y preocuparse por el resto después. Inhala, exhala, inhala, exhala. Cada respiración quemaba sus pulmones como fuego. Las gotas de lluvia que caían sobre su cuerpo no tenían el suave frío de la primavera, en cambio, se sentían como hierro fundido, abrasador e intenso. Su corazón latía con fuerza mientras la tejedora de sueños se ofrecía como combustible para el horno de su propio cuerpo. Lo que recibiría a cambio sería una explosión de poder como ninguna otra. Cuando las tejedoras de sueños abrieron los ojos, todas las Uma Musume se estremecieron. Un chirrido áspero y metálico, como el de espadas al desenvainarse, resonó en sus oídos. Sus instintos gritaron advertencias a través de sus cuerpos: algo estaba viniendo. A lo lejos, TM Opera O, que había estado saludando a la multitud, de repente esbozó una sonrisa salvaje y arrogante. La chica traviesa y sonriente se había ido. En su lugar, en la vía, estaba el Señor Supremo. Una presión aplastante descendió, como si el cielo mismo se hubiera derrumbado. Antes de que las otras Uma Musume pudieran siquiera recuperarse del sonido de las espadas desenvainadas, un peso inmenso se posó sobre sus cuerpos. Hombros, columnas, piernas. La sofocante intensidad obligó a algunas de las Uma Musume menos resistentes a encorvarse, jadeando en busca de aire con la cabeza baja sobre el pasto. A la izquierda, una cuchilla afilada. A la derecha, la autoridad de un gobernante. La carrera aún no había comenzado, pero ya se habían decidido los primeros perdedores. Aquellos que inclinaban la cabeza bajo la presión, temblando y jadeando en busca de aliento, se convertirían en los primeros sacrificios del Satsuki-so, ofrendas para alimentar el escenario, cuyos fracasos servirían para hacer que los vencedores brillaran aún más. Narita Topward apretó los labios con fuerza. Cargaba con las expectativas de sus amigos y su entrenador. El Satsuki-so, la primera etapa de la triple corona, era una carrera con la que toda Uma Musume soñaba. Narita Topward no fue la excepción. Había entrenado incansablemente para este día, quién sabe cuánto tiempo. Así que, incluso contra oponentes tan formidables, incluso ante este calor sofocante y la presión abrumadora, lucharía con todas sus fuerzas por el título. Por muy apacible que fuera su naturaleza, seguía siendo una Uma Musume, y también ansiaba ese momento de gloria. Admire Vega apretó los puños. Las gotas que corrían por sus mejillas podrían haber sido lluvia o sudor, ya no lo sabía. Cargaba con la misión de expiar a su hermana, no podía permitirse perder. No importaba cuán fuertes fueran sus oponentes,
No importaba cuán sofocante fuera la presión, ella llevaría a su hermana con ella y se convertiría en la estrella más brillante que brillara en el cielo. Fuera de la pista, la multitud bullía de entusiasmo febril y las animadas voces de los comentaristas se sumaban a la atmósfera eléctrica. Pero dentro de la pista, la fuerte presión que irradiaban Dreamweaver y TM Opera O había hundido el césped en un silencio sepulcral. Para todos, el tiempo parecía prolongarse demasiado. Corredores, por favor tomen sus posiciones. Finalmente, después de que el comentarista Kazaki presentó a todos los participantes a la audiencia, se anunció el llamado para ingresar a las puertas. Muchas de las Uma Musume suspiraron aliviadas. Algunas se dieron palmaditas en las mejillas, otras apretaron los puños y murmuraron palabras de aliento. Sea cual fuere su ritual, todas finalmente se pusieron en movimiento, avanzando con renovada determinación hacia las puertas de salida. Sugimoto Sensei, a quien apoya como el más prometedor en esta carrera. A medida que los competidores comenzaron a entrar por las puertas, los dos comentaristas pasaron gradualmente a una charla informal para mantener a la audiencia interesada. Diría que Dreamweaver. Su invicto habla por sí solo. La respuesta llegó en el tono tranquilo y mesurado de un hombre de mediana edad. Una elección muy lógica, como se esperaba de Sugimoto Sensei. Dicho esto, el segundo favorito, Narita Top Road, y el tercero, Admire Vega, tampoco son nada despreciables. Desde sus carreras de debut hasta el Yayoi So, hemos visto cómo la diferencia con Dreamweaver se ha reducido. Como comentarista profesional, la señora Akazaki sabía que no debía dejar que el resultado pareciera demasiado predeterminado, ya que eso mataría la curiosidad del público. Así que, hábilmente, centró su atención en Admire Vega y Narita Top Road. En efecto, podríamos estar ante un clásico duelo a tres bandas Satsuki So. Sugimoto hizo una breve pausa, como si dudara, antes de continuar. Sin embargo, hay otro corredor del que he tomado nota personalmente. Si cuál Uma Musume sería esa. Akazaki retomó el hilo sin perder el ritmo. El quinto favorito, TM Opera O. TM Opera O, si no recuerdo mal, su mejor resultado hasta ahora fue ganar el G3 Daily High. Correcto. Pero esta Uma Musume tiene algo especial, un aura única. Los comentaristas no son Uma Musume. Observando desde fuera de la pista, no pueden sentir las tensiones cambiantes en el campo. Solo pueden medir la fuerza de un corredor con los resultados de la carrera y los datos de velocidad. Pero de vez en cuando, la intuición y la experiencia de un comentarista agudo le permiten captar cosas que la mayoría de los espectadores pasan por alto. Mientras la mayoría de la audiencia tenía sus ojos puestos en Dreamweaver, Narita Top Road y Admire Vega, este comentarista invitado, Sugimoto Kentaro, confió en años de experiencia y un agudo instinto. Como un extraño que miraba desde afuera, había sentido algo real dentro de esa Uma Musume llamada TM Opera O. La forma conocida como el conquistador del fin del siglo estaba a punto de revelarse al mundo en el Satsuki So de este año. Capítulo 34. No mires. Dentro de la puerta de salida, el único sonido en los oídos de Dreamweaver era el latido de su propio corazón. El análisis del comentarista, el rugido de la multitud, todo lo que estaba más allá de la pista ya se había desvanecido en la irrelevancia. Una vez que una Uma Musume pisa la pista de carreras, lo único que importa es cómo ganar. Estallido. Se dio el pistoletazo de salida y 17 Uma Musume salieron disparadas por las puertas al unísono. A través de la cortina de lluvia, sus figuras avanzaron como rayas blancas, cubriendo varios metros en un abrir y cerrar de ojos. Y eso fue solo el comienzo. Todos eran atletas de élite. En cuestión de segundos, cada una se había adaptado a la posición que dictaba su estrategia de carrera. Si Dreamweaver ha quedado al final del pelotón. Fue un mal comienzo. El comentarista Kazaki parecía sorprendido al ver esa llamativa figura roja, vívida incluso bajo la lluvia sombría, rezagada respecto de las demás. No,
Debe ser intencional, una táctica de cierre. Pero nunca la habíamos visto correr así. Entrenó específicamente para esta carrera. El comentarista Sugimura también quedó desconcertado. Después de todo, nadie había visto jamás a Dreamweaver adoptar semejante estrategia. A juzgar por sus carreras anteriores, era más bien una corredora de vanguardia, de las que lideraban y controlaban el ritmo. Quien hubiera pensado que esta vez se convertiría en la perseguidora. En las gradas, Kengedo observaba la pista atentamente, con expresión tensa. Como la mayoría del público, le preocupaba el repentino cambio en el estilo de carrera de Dreamweaver. Solo Dancing Braid levantó una ceja levemente y murmuró para sí misma. Su forma y posicionamiento son mucho más pulidos que en carreras anteriores. Es esto en lo que realmente destaca. Como Uma Musume de talla mundial, comprendió la situación intuitivamente y vio la verdad al instante. En carreras anteriores, donde Dreamweaver había dominado a sus oponentes, podía darse el lujo de usar tácticas con las que no se sentía completamente cómoda, presionar o liderar, para desestabilizar a los demás y magnificar su ventaja. Pero esta vez era diferente. Aquí, en el Satsuki-so, Dreamweaver estaba lejos de ser abrumadora. De hecho, sus estadísticas la ubicaban en un nivel medio-bajo entre estas 17 corredoras. Tenía que conservar sus fuerzas. Entrecerrando los ojos bajo la lluvia, su visión se nubló por la velocidad y el aguacero. Sin embargo, aquella figura violeta y dorada permaneció vívidamente clara. TM Opera o corría a un ritmo moderado, manteniéndose cerca. Todo lo que Dreamweaver tenía que hacer era seguirla justo detrás. Todo depende del sprint final, apretó los dientes, apostándolo todo a ese último arranque. De repente, como si le leyera el pensamiento, Opera o le devolvió la mirada. Sus ojos amatista brillaron con una intensidad salvaje, y sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa feroz. Esto no es lo suficientemente emocionante. Antes de que las palabras se desvanecieran, su paso estalló con fuerza. Su capa violeta dorada se encendió como una ráfaga de viento, trazando un arco agudo a través de la lluvia. En un instante, se lanzó hacia adelante como un rayo, abriéndose paso entre la manada que la precedía. ¿Qué? Dreamweaver se quedó mirando atónita. Apenas habían pasado la mitad del camino, entrando en la tercera curva. ¿Cómo podía acelerar ya? ¿Qué clase de táctica de ritmo moderado fue esta? A través de la lúgubre lluvia, el colgante dorado en el cuello de Opera o brillaba húmedo, reflejando la expresión atónita de Dreamweaver. Volvió a mirarla, fijando su mirada como si dijera: «No vienes. Si no aceleras ahora, nunca tendrás la oportunidad de ganar». Una presión sofocante pesaba sobre Dreamweaver desde los hombros hasta los tobillos. El suelo parecía temblar, cada paso de Uma Musume se volvía pesado y lento. El barro y la hierba se alzaban bajo la lluvia como gritos silenciosos de esfuerzo. ¿Es esta su zona? Dreamweaver se estremeció bajo el aura abrumadora, mordiéndose el labio inferior con tanta fuerza que la sangre goteó, dejando un tenue rastro rojo en el aire empapado por la lluvia. ¿Está acelerando TM Opera o está acelerando y apenas estamos a mitad de camino? Es demasiado rápida, planea correr hasta la meta desde aquí. La voz del comentarista Akazaki resonó en el hipódromo de Nakayama, pero Dreamweaver no escuchó nada. El sonido de la lluvia y los vítores se desvaneció de sus oídos, solo el rugido de su propio pulso martilleaba sus tímpanos. Su visión se deformó bajo la presión, pero vio con claridad aquella figura violeta y dorada cortando la lluvia, el rastro resplandeciente que su capa dejaba en el aire turbulento. El susurro de Opera o fue como una espada templada clavándose en los nervios de Dreamweaver. No era un sonido, sino la expresión física de su espíritu de lucha, aplastando cada gramo de resistencia en sus huesos. ¿Quieres que todos se inclinen ante ti? Con un grito furioso, Dreamweaver convirtió su dolor en combustible. En el instante en que sus dedos despegaron del suelo, la hierba y el lodo explotaron como meteoritos volando en reversa.
Oh, tirano. Su forma negra y roja se transformó de repente en una espada maldita, un corte tan rápido que incluso cortó la lluvia en fragmentos brillantes. Su ritmo se aceleró bruscamente. La mayor percepción que le otorgaba su concentración le permitió a Dreamweaver percibir los sutiles cambios en las corredoras que la rodeaban. Siguiendo su instinto, avanzó a toda velocidad, rebasándolas con precisión. Que Dreamweaver también acelera, qué locura que están haciendo. Incluso el comentarista Sugimura, un profesional experimentado, quedó atónito. Nunca había visto algo igual, un corredor de ritmo moderado y un perseguidor, acelerando con fuerza como si compitieran, justo en medio de la carrera. La lluvia corría por el rostro de la tejedora de sueños, pero no logró calmar el fuego que la ardía. El poder que había reservado para el tramo final ahora se desbordaba sin control. Cada Uma Musume que iba delante de ella sentía un escalofriante peligro a sus espaldas, como el sonido de una espada desenvainada, más cortante que la lluvia o el viento. Su instinto de supervivencia las hacía mirar atrás casi contra su voluntad. A través de la oscura cortina de lluvia, una luz roja llameante se disparó hacia adelante como un meteoro, atravesando el aguacero con un impulso imparable y enviando ondas de choque por el aire. ¡Qué demonios! Antes de que Admire Vega, que también corría adelante, pudiera procesar el repentino ataque de Opera O, sintió que algo extremadamente peligroso se acercaba por detrás, como una espada dirigida directamente hacia ella. Instintivamente, se desvió para esquivarlo. ¡Zas! Sin dudarlo, Dreamweaver superó a Admire Vega y luego a una corredora tras otra que se encontraban delante de ella. Aquella figura de color violeta y dorado volvió a aparecer ante su vista. Esto sí que es divertido. Opera aún no miró hacia atrás, pero Dreamweaver casi podía escuchar sus pensamientos. ¿Cómo pudo una carrera tan aburrida como la anterior llevarnos al límite? Solo bajo extrema presión podemos volvernos más fuertes. No te quedes muy atrás, mi rival. El intercambio duró solo un instante. Entonces, Opera O aceleró aún más, casi presumiendo deliberadamente al adelantar a la Uma Musume que tenía delante. ¿Crees que me dejarás atrás? ¡Qué arrogante! Provocada, Dreamweaver rió furiosa. Ignorando las advertencias de su cuerpo, aceleró aún más, deteniéndose justo al lado de Opera O. No me subestimes. TM Opera O. Lo estás viendo en Suru Audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 35. No mires. Tan rápido, increíblemente rápido, TM Opera O y Dreamweaver han superado a todas las demás Uma Musume y siguen acelerando. ¿Acaso están convirtiendo el Satsuki-so en su propio escenario de duelo? La ferviente voz del comentarista Akasaka resonó por los altavoces, distorsionada por la emoción, mientras prácticamente se tragaba el micrófono. Su serenidad habitual se perdió ante el espectáculo que se desarrollaba en la pista. Incluso su compañero, el normalmente imperturbable comentarista Sugimoto, había olvidado su papel de contener el entusiasmo de Akasaka. Estaba de pie, pegando la cara con urgencia a la ventana de la cabina de comentaristas. Después de todos los años que he pasado viendo carreras, nunca había visto nada igual. Es una locura. ¿Acaso están luchando por el título del único y verdadero monarca de esta era? La multitud estalló en frenesí en cuanto TM Opera O inició su sprint devastador. Y cuando Dreamweaver se atrincheró, negándose a ceder, la pasión desbordante de los espectadores fue tan intensa que incendió todo el hipódromo de Nakayama. Oh, increíble, absolutamente increíble presenciar una batalla tan memorable como esta. Podría morir feliz, te lo aseguro. De esto es de lo que hablo. Este es el escenario que estábamos esperando. La creciente marea de vítores era como una ola de fuego. El aire abrasador de su entusiasmo colectivo circulaba y se hacía más caliente con cada segundo que pasaba. Los dedos del rey Alo se apretaron, clavándose profundamente en la tela que cubría su pecho. El latido de su corazón era un trueno violento, tan feroz que parecía que le rompería las costillas.
Algo primitivo, casi salvaje, corría por sus venas. Cada paso en la pista era una llamada a las armas, despertando sus instintos más profundos como Uma Musume. A pesar de la lluvia sombría y nublada, el mundo ante los ojos del rey Alo brillaba con un brillo deslumbrante e imposible. Un intenso anhelo ardía en su interior, un deseo desesperado de estar allí, en ese terreno, corriendo junto a esas dos magníficas figuras. Tan deslumbrante. El mismo jadeo escapó de los labios de Dancing Brave. Estaba de pie, retirada hacía tiempo de la pista. Sus pupilas se entrecerraban, y sus uñas meticulosamente cuidadas, motivo de orgullo en su retiro, arrancaban astillas del reposabrazos de su asiento. El impacto del duelo entre Dreamweaver y Tiamo Opera o la impactó aún más profundamente que al rey Alo. Los recuerdos del hipódromo, enterrados durante mucho tiempo bajo capas de tiempo, resurgieron repentinamente con vívida intensidad, el sonido de los cascos golpeando el césped, el ardor abrasador en sus pulmones al empujar contra el viento. Todos los recuerdos sensoriales volvieron a fluir, resucitados por la adrenalina que la recorría. Esto es la voz de Dancing Brave, era un graznido áspero y desconocido. Esto es lo que son las verdaderas Uma Musume. En la pista, Narita Thapuor apretó los dientes, impulsando su cuerpo hacia adelante con cada gramo de su voluntad. Pero una inmensa presión sobre sus hombros y un profundo impulso instintivo de huir del peligro que se avecinaba le impedían encontrar más velocidad. Por mucho que su corazón gritara por la victoria, sus piernas simplemente se negaban a obedecer. Solo muévete ya. Su grito desesperado fue inútil. Solo pudo observar con impotencia cómo las dos figuras se alejaban cada vez más. La lucha que enfrentó Narita Thapuor fue compartida por todas las demás Uma Musume en la pista. Bajo la abrumadora presión ejercida por Dreamweaver y Tiamo Opera, acelerar era imposible. Incluso mantener sus velocidades actuales se estaba convirtiendo en una batalla en sí misma. Aunque cada una le suplicaba a su propio cuerpo que respondiera, solo podían observar cómo las dos rivales desaparecían frente a ellas. Su corazón latía con fuerza. Cada fibra de su ser gritaba de agonía. Dreamweaver incluso podía oír un crujido débil y aterrador, como si su propia médula gritara en protesta. Tras su desesperado sprint, habían llegado al tramo final del hipódromo de Nakayama. El glorioso círculo de ganadores estaba ahora a tan solo 310 metros de distancia. 310 metros, una distancia normalmente demasiado trivial para servir siquiera como calentamiento para Dreamweaver. Pero ahora, se sentía infinitamente lejos, tan distante como el otro lado del cielo. Su paso se acortaba. Su velocidad se desvanecía. El dolor punzante en sus pulmones le dificultaba respirar. Ni siquiera tenía fuerzas para mantener los ojos bien abiertos, y solo podía observar a través de una neblina borrosa cómo aquella figura de púrpura y oro comenzaba a alcanzarla lenta e inexorablemente. Una desventaja estadística total. Una zona sin refinar. Una ráfaga final desatada demasiado pronto. Todos los factores posibles se acumulaban, aparentemente construyendo el plan inevitable para su derrota. ¿Es este mi límite? ¿Es esto lo más lejos que puede llegar la Uma Musume llamada tejedora de sueños? Bajó la cabeza. Un torrente de amarga frustración recorrió sus venas. No quiero perder. No puedo perder. Quiero ganar. Ganaré sin duda. Aunque queme este cuerpo falleciente hasta convertirlo en cenizas, obtendré la victoria final. Dreamweaver gritó las palabras dentro de su mente, canalizando todo lo que tenía para impulsar su cuerpo hacia adelante. Los vítores de las gradas se alargaron hasta convertirse en un zumbido distorsionado y monótono. Oyó el gemido agonizante de sus huesos bajo la inmensa tensión, el chasquido enfermizo de las fibras musculares desgarrándose una tras otra. Pero incluso el dolor se convertiría en combustible para su avance. Cambiaría todo lo que tenía, todo su ser, por una explosión de poder suprema y trascendente. En su estado aturdido, una voz fría y mecánica resonó en su oído.
GATS, límite roto. Zona, despertado. Desplegando. Todo color desapareció de su vista en un instante. Las gotas de lluvia se congelaron en el aire, convirtiéndose en agujas plateadas suspendidas. Todas las Uma Musume en la pista lo sintieron instintivamente. Ese instante imposible, una fracción de segundo donde el tiempo mismo pareció detenerse. ¡Mierda! Un sonido tan agudo como el de una espada al ser desenvainada atravesó el gélido vacío temporal. En el campo de batalla monocromático, un meteorito carmesí llameante atravesó repentinamente la cortina de lluvia. Una ilusión, una alucinación surgida de una presión extrema. El mismo pensamiento cruzó la mente de todas las Uma Musume simultáneamente. Pero si esa luz roja era solo una ilusión, entonces ¿por qué podían sentir todos una ola palpable de calor abrasador que los inundaba desde adelante? Es primavera, ¿verdad? Está lloviendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sentían como si estuvieran parados en el corazón de un horno? Su resistencia se evaporaba junto con el sudor. Mantener su velocidad original era imposible. El simple hecho de seguir avanzando era prueba de su riguroso entrenamiento. ¿Qué pasa? Todas las Uma Musume han perdido velocidad de repente. Fuera de la pista, se escuchó el grito de asombro del comentarista Akasaka. Quienes no estaban en la pista no pudieron comprender lo que había sucedido en ese fugaz instante. Solo pudieron ver cómo todos los corredores perdieron repentinamente el impulso, como si se les hubiera agotado la energía colectiva. 200 metros, 150 metros, Dreamweaver va adelante, Dreamweaver va adelante, ahora Dreamweaver va al frente. A medida que la voz del comentarista se iba roncando por el esfuerzo. TM Opera O, pisándole los talones a Dreamweaver, sintió las olas de calor abrasador que la inundaban y sus fuerzas menguaban rápidamente. Una sonrisa feroz se dibujó repentinamente en su rostro. Ahora sí que me parece mejor. Una luz dorada explotó en sus ojos como un trueno violento. Otro instante de quietud temporal descendió sobre la pista. Dreamweaver, que acababa de ponerse en cabeza, sintió que su cuerpo se desplomaba bruscamente. Bajo la inmensa presión impuesta por Dreamweaver, la zona del conquistador despertó en ese mismo instante. Capítulo 36. No mires, 36. La lluvia sobre el hipódromo de Nakayama pareció dividirse en dos meteoritos veloces, con rastros dorados y carmesí que rasgaban el césped resbaladizo y dejaban olas de aire abrasador a su paso. La locutora Akasaka presionó sus labios contra el micrófono caliente, su voz ronca por los gritos. TM Opera o avanza, está alcanzando a Dreamweaver. Dorado y rojo, dos rayos de luz recorrieron la pista a una velocidad que parecía capaz de destrozar la lluvia. Al ver estas dos figuras correr casi codo con codo, no solo los espectadores, sino incluso el comentarista, no pudieron evitar sentir la sangre hirviendo. Una competición tan reñida, tanto suspenso que podría conmover más el corazón que una escena como esta. Pero Dreamweaver no se ha quedado atrás, se acerca de nuevo, solo quedan 100 metros para la meta, quien se convertirá en el campeón del Satsuki-so de este año. La voz de Akasaka se volvió ronca por los gritos, pero nada pudo impedir que transmitiera la pasión que ardía en su interior a la audiencia. En las gradas, innumerables espectadores rugían y vitoreaban, con los ojos pegados a la pista, ansiosos por presenciar el resultado de ese momento. La multitud ya había caído en la locura. Un hombre de mediana edad en la primera fila se rasgó su costosa camisa, agitando la tela como una bandera de batalla mientras gritaba. Una joven que llevaba gafas se agarró fuertemente a la barandilla, sus lentes estaban empañados por su propio aliento. Un niño sentado sobre los hombros de su padre sujetaba una bandera de animadoras en su pequeña mano, olvidándose de agitarla. Sus ojos claros reflejaban únicamente las dos figuras enredadas en la pista. A estas alturas, a nadie le importaba quién era el fan de quién. El solo hecho de presenciar este momento, sin importar quién levantara el trofeo, era suficiente para brindar una satisfacción inigualable a cada espectador.
Vamos, sueño, tú puedes. La Rey Halo se aferró con fuerza a las mangas. Desde el momento en que Dreamweaver y Team Opera comenzaron a adelantar a las demás y a la carga, se entregó por completo a la carrera. Toda su cobardía, confusión y deseo de huir se vieron destrozados por los estruendosos pasos en la pista. La emoción de la carrera, la emoción de la brillantez, conmovieron el corazón del Rey Halo tan profundamente que apenas podía distinguir si era su propio corazón el que latía o el pulso de la carrera misma. En ese momento, ya no estaba atada al deber de ser hermana mayor, ya no sentía la carga de convertirse en una Uma Musume de élite. Solo quería usar sus propios ojos para presenciar el momento de gloria de Dreamweaver. Las lágrimas corrían por las mejillas de Dancing Brave. Se las secó distraídamente, casi desconcertada. Estaba ella llorando. Solo observaba. Su mente racional ni siquiera había procesado lo que estaba sucediendo, pero sus emociones habían hecho brotar lágrimas sin pensarlo conscientemente. Mientras observaba aquella figura roja en la pista, las lágrimas brotaban sin control. Por mucho que intentara secarlas, no paraban. La niña que había visto crecer, aquella con un talento común y corriente, había florecido con un brillo deslumbrante gracias a su esfuerzo. Dancing Brave podía sentir el aura que irradiaba la pista, percibir la fuerza de voluntad que contenía. Finalmente, ya no pudo contener las lágrimas y las dejó fluir libremente. Aturdida, Dancing Brave recordó lo que Dreamweaver le había dicho ayer en el café. Esos ojos brillantes se sentían tan vívidos como si estuvieran frente a ella. Tan deslumbrante. Tu brillantez. En medio de la multitud jubilosa y entusiasta, Dancing Brave se encontraba sola, conteniendo los sollozos mientras susurraba para sí misma. En la pista, Dreamweaver sentía temblar cada músculo y cada hueso de su cuerpo. Cada paso era tan pesado como si soportara 1000 libras, e incluso su visión se nublaba gradualmente bajo la aterradora presión. Esta era la zona del conquistador del fin del siglo. Una luz dorada centelleaba alrededor de TM Opera o como un trueno violento. A cada paso, toda la pista parecía inclinarse ante esta gobernante nata. Forjada bajo una presión extrema, Dreamweaver rompió sus propios límites, desatando un aura deslumbrante propia. Y como su rival más fuerte, Team Opera también despertó su propia zona en medio de su presión mutuamente intensificada. Esta gobernante innata, esta conquistadora del fin del siglo, su despertar fue una coronación escrita en las estrellas, tan natural como la luna llena dominando el cielo nocturno. La tejedora de sueños llevaba mucho tiempo preparada. Así que, incluso soportando una presión inimaginable, incluso mientras cada fibra de su ser gritaba de agonía, logró sonreír, aunque esa sonrisa estuviera distorsionada por el dolor. Así que esto es lo que te convierte en un tirano. Como si percibiera los pensamientos de la tejedora de sueños, TM Opera a su lado, sonrió con fiereza. Bajo la influencia de la zona de la tejedora de sueños, ella tampoco lo estaba pasando bien. Ja ja ja, mi rival, por eso tú y yo estamos destinados a ser rivales. Miren, los espectadores aplauden nuestra brillantez, esta es nuestra gloria. En la visión de Dreamweaver, el mundo se había reducido a solo la vía y esa figura púrpura y dorada. En ese espacio aislado, el ritmo de sus dos latidos se sincronizó gradualmente. Sus pensamientos se comunicaban sin necesidad de palabras. Nosotros nos. TM Opera puede realmente la gloria ser compartida por dos personas. La respuesta de TM Opera resonó directamente en su mente. Te has ganado ese derecho. ¿Por qué? La tirana, corriendo a toda velocidad, esbozó una sonrisa. La gema de su corona reflejaba una luz cegadora a través de la lluvia. ¿Por qué? Su voz mental tenía un aire de autoridad incuestionable. Eres el rival del tirano. Incluso mientras corrían hacia la meta, incluso con la carrera aún sin decidir, no había una sensación de competencia feroz en su intercambio mental. Era casi como una conversación informal.
La visión de la tejedora de sueños se volvió cada vez más borrosa, sus pensamientos se ralentizaron. Arrastrando un cuerpo que parecía brasas que se apagaban, preguntó: ¿TM opera o por qué quieres ganar? ¿Por qué? La risa salvaje del tirano explotó en la mente de Dreamweaver. Ja, 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 ja. Para un tirano, hay alguna razón para proclamar su victoria es natural. Al percibir el ardiente espíritu de lucha que irradiaba su rival, una curva resuelta se dibujó en la comisura de los labios de Dreamweaver. Destinó toda su fuerza a sus piernas, como si arrojara el último leño a un horno. Ninguna victoria ha sido jamás natural. TM opera o ganaré. Antes de que las palabras se desvanecieran por completo, la figura negra y roja atravesó abruptamente la cortina de lluvia. La presión aplastante de la zona del tirano pareció desvanecerse en ese instante. Cada paso que daba lanzaba chorros de agua en forma de abanico que se arqueaban hacia afuera, y sus cintas rojas dejaban un rastro resplandeciente tras ella. ¿Qué? Las pupilas de TM opera o se contrajeron bruscamente. Observó cómo la figura que debería haber sido reprimida avanzaba contra el poder de la zona. La lluvia nublaba la visión de TM opera o. Al otro lado de la sombría pista, solo podía ver esa cegadora raya roja, como una espada desenvainada, rasgando el territorio gobernado por el tirano. Fuera de la pista, la cabina de comentaristas se había sumido en la locura. El micrófono de la locutora Akasaka captaba la estática de sus movimientos excesivamente excitados, pero las apasionadas palabras que estallaban bastaron para eclipsarlo todo. Solo faltan 30 metros, estos 30 metros pasarán a la historia quien se convertirá en el campeón del Satsuki-so. Sugimoto, el comentarista, se arrancó la corbata de un tirón, las venas de su frente se le hinchaban. Habitualmente sereno y articulado, ahora balbuceaba por la emoción. ¿Es TM opera o es Dreamweaver? TM opera o Dreamweaver. Más allá de los comentaristas, un silencio inquietante se apoderó del hipódromo de Nakayama. El sonido de las gotas de lluvia al caer al suelo parecía audible. Decenas de miles de espectadores contenían la respiración simultáneamente, con innumerables ojos fijos en la pista, esperando el desenlace final que estaba a punto de revelarse. Tejedor de sueños es tejedor de sueños está acelerando de nuevo. Ha superado a TM opera o la diferencia se amplía, sigue aumentando 10 metros, 5 metros, lo ha logrado, cruzó la línea. El ganador es tejedor de sueños. Se escuchó un ruido de colisión y luego un zumbido proveniente del micrófono, probablemente debido a que la locutora lo arrojó a un lado en su emoción. Pero nada de eso importaba. Un simple zumbido podía ser fácilmente ahogado por la pasión de los espectadores. Como un polvorín encendido, la oleada de sonido que brotaba de las gradas hizo que la lluvia pareciera vacilar. Los espectadores de las primeras filas golpeaban con furia las barandillas, los de atrás se abrazaban y saltaban juntos. Algunos, rebosantes de emoción, lanzaron sus banderas de animadoras al aire. La gente estaba apiñada, empujada hombro con hombro, pero ¿a quién le importaba eso ahora? El hipódromo de Nakayama se llenó de una marea hirviente de sonidos, vítores y gritos que se entrelazaban formando un océano llameante. En medio de ese rugido ensordecedor, Dreamweaver, con la conciencia ya desvaneciéndose, finalmente captó, como aturdida, el mensaje mecánico con el que había soñado durante tanto tiempo. Misión principal completada. Al desvanecerse esas palabras, TM opera o, quien había cruzado la meta, respiraba con dificultad. Arrastrando su cuerpo exhausto, pero aún erguido, se acercó lentamente a Dreamweaver. ¡Ja! Dejó escapar un largo suspiro. El sudor le corría por la cara, pero no podía ocultar el brillo de sus ojos. Realmente magnífico como se esperaba de mi rival. La voz de TM opera o se apagó de repente. Sus pupilas se contrajeron bruscamente bajo la lluvia, reflejando la figura que se desplomaba lentamente ante ella. Capítulo 37.
no mires. Cuando Dreamweaver abrió los ojos una vez más, todo lo que podía ver era un mundo envuelto en oscuridad. Antes de que pudiera siquiera comenzar a preguntarse dónde estaba, esa familiar voz mecánica resonó en sus oídos. Misión principal completada. Calculando recompensas. En el instante siguiente, una pantalla azul semitransparente se materializó ante sus ojos. Misión de escenario. El camino para convertirse en una Uma Musume de primera clase. Misión completada. Evaluación, rango A. Descripción, una Uma Musume que lo dio todo por la victoria. Tu legado invicto y tu trágico final quedarán grabados profundamente en los corazones de quienes te amaron. Recompensa de rango A, 5000 SP y cupón de mejora de habilidad. Objeto especial desbloqueado. Mirando fijamente la pantalla que repentinamente había invadido su visión, Dreamweaver quedó momentáneamente aturdida. Le tomó unos segundos recomponerse y comenzar a leer la información. La misión inicial no tenía una pantalla de recompensa como esta. Es algo que solo ofrece el escenario principal. Eso tenía sentido. Después de todo, la búsqueda del escenario había sido mucho más desafiante que la inicial. Mirando hacia atrás ahora, las recompensas de la misión inicial, aumentos de estadísticas y oportunidades ilimitadas para volver a intentarlo, en realidad habían sido increíblemente generosas. Una vez que confirmó todo, Dreamweaver llamó suavemente a su inventario, ansioso por examinar las recompensas de esta misión principal y su evaluación. Cupón de despertar de habilidad. Descripción. Las experiencias de una Uma Musume pueden cristalizar en habilidades. Si se perfeccionan aún más, una habilidad puede incluso despertar en una zona. El uso de este objeto aumentará la rareza de una habilidad de azul a violeta, lo que le otorga el potencial de despertar en una zona. Nota: cuidado, presioné el botón equivocado, exclamó Uma Musume mientras saltaba. Dreamweaver ya sabía que las habilidades podían despertar en zonas. Empezó a comprenderlo cuando TM Opera o la desafió. En aquel entonces, lo único que poseía que podía considerarse una protozona era su habilidad morada, Chokyo Swift. Al reflexionar, recordó que antes de adquirir Chokyo Swift, su pantalla de estado indicaba su zona como ninguna. Solo cambió a inactiva tras obtener la habilidad. El sistema lo había insinuado desde el principio. Simplemente no se había dado cuenta. Sacudiendo ligeramente la cabeza, centró su atención en el otro elemento. Cupón de mejora de habilidad. Descripción. La rareza de una habilidad refleja la profundidad con la que Uma Musume ha asimilado esa experiencia. No mejorará a menos que se active mediante un evento especial. El uso de este objeto elevará una habilidad de rareza blanca a azul. Nota: solo hay un poco de viento y escarcha. Murmuró una tal Uma Musume mientras cazaba escarabajos, quitándose las hojas del pelo. Tal como sospechaba por el parecido de los nombres, ambos artículos estaban claramente relacionados. Tras leer la descripción, se confirmó, este artículo era básicamente una versión en miniatura del cupón de despertar de habilidad. Pero incluso una versión mini tenía su utilidad. Después de todo, no era como si pudiera usar un cupón de despertar de habilidad en una habilidad de rareza blanca. Dejando de lado el desperdicio, la descripción ni siquiera decía que el cupón de despertar podía mejorar las habilidades blancas. Justo en ese momento, el aviso mecánico del sistema volvió a sonar. Seleccione los atributos que desea trasladar al mundo real. Si no se lo hubiera recordado, Dreamweaver podría haberlo olvidado. Esta misión de escenario le permitía elegir 2 atributos para llevarse consigo. En comparación con sus estadísticas del mundo real, que en su mayoría eran de rango D, sus atributos en el mundo del escenario habían alcanzado el rango B. Saltar varios grados de esa manera no fue una mejora pequeña. Un poco emocionada, Dreamweaver invocó su pantalla de estado en su mente. Sistema de entrenamiento Uma Musume, estado del escenario.
Personaje, tejedor de sueños. Velocidad, B, elite, bloqueado. Resistencia, B, elite, bloqueado. Poder, B, elite, bloqueado. Agallas, A, legendario, límite de ruptura. Ingenio, B, elite, bloqueado. Aptitud de la superficie, césped A, tierra C. Zona, espada maldita. Efecto: cuando la zona está activa, emite una sensación de peligro afilada como un cuchillo que hace que otras Uma Musume eviten instintivamente al usuario. Tras sacrificar cierta vitalidad, la espada maldita se desenvainará por completo y el nombre de la zona cambiará a Murasame. Olas de calor abrasador inundarán el campo, duplicando el consumo de resistencia de todas las Uma Musume en la pista. Habilidades: concentración, azul. Bautismo de fuego, blanco. Efecto: recompensa por superar los límites. Restaura ligeramente la resistencia al llevarlo al extremo. Resistencia, blanco. Efecto: forjado mediante un entrenamiento incansable y el dolor soportado en las carreras previas al Satsuki-so. Aumenta ligeramente la tolerancia al dolor. Dreamweaver examinó cuidadosamente cada palabra en su pantalla de estado recientemente mejorada. Ya había probado los efectos de su zona durante el Satsuki-so, así que no eran nada nuevo. Las dos habilidades, bautismo de fuego y resistencia, también debieron activarse durante la carrera. Sin las bonificaciones que proporcionaban, su victoria podría haber sido aún más incierta. Ahora, además de elegir qué atributos transferir, tenía otro dilema: cómo usar sus artículos. El cupón de despertar de habilidad definitivamente iría a concentración. Pero ¿en qué habilidad debería usar el cupón de mejora de habilidad? Tanto resistencia como bautismo de fuego parecían útiles. La tejedora de sueños, sinceramente, no sabía cuál le daría más beneficios. Justo cuando estaba agonizando por la elección, la voz mecánica del sistema sonó nuevamente. Seleccione los atributos que desea trasladar al mundo real. Aunque su tono todavía era frío y carente de emoción, Dreamweaver de alguna manera percibió una pizca de impaciencia esta vez. Dejando su dilema de lado por ahora, miró su pantalla de estado y habló con el sistema. Elijo llevar agallas y velocidad. No hubo duda sobre seleccionar agallas, era su estadística más alta. Ella eligió velocidad debido a la recompensa que había recibido anteriormente por completar la etapa 2 de Quest. Ese objeto, que aceleraba el entrenamiento de resistencia y poder, no parecía muy útil en aquel entonces. Pero ahora podría ser de gran ayuda. Dreamweaver podría usarlo para superar sus límites con mayor eficiencia. No existía ningún artículo igualmente conveniente para entrenar velocidad. Después de sopesar sus opciones, se decidió por agallas y velocidad como los atributos a conservar. En cuanto terminó de hablar, la pantalla del sistema parpadeó, pero por lo demás no mostró ningún cambio. Parecía que no sentiría los efectos de los atributos transferidos hasta que regresara al mundo real. Justo cuando Dreamweaver estaba a punto de usar el cupón de despertar de habilidad en concentración, el sistema emitió otro aviso. Ahora entrando al futuro del mundo de los escenarios. Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, todo se volvió negro y perdió el conocimiento una vez más. Capítulo 38. No mires. Algunos dicen que fue una época dorada, repleta de una legendaria Uma Musume extraordinariamente talentosa. Ya sea Special Week defendiendo su honor en la Copa de Japón o Ken Hello finalmente dando todo para convertirse en una Uma Musume ganadora del G1, todos pasarían a la historia como leyendas. Y no olvidemos a quien debutó apenas un año después de ellos y logró la hazaña sin precedentes de una temporada invicta, el conquistador del fin del siglo, Chiam Aprao. Aquellos que amaron Uma Musume y la presenciaron de primera mano probablemente nunca olvidarán a esta generación.
Pero además de estos Uma Musume destinados a ser recordados por la historia, hubo un Uma Musume particularmente especial en esa época. Compartía la misma línea de sangre que Ken Hello, e incluso antes de que éste descubriera su potencial, ya ostentaba el prestigio de una corredora de élite. Invicta desde su debut, dominó constantemente a poderosas contemporáneas como Admire Vega y Narita Top Road. Y luego estaba aquella legendaria Satsuki SH, donde, en un enfrentamiento absolutamente sin precedentes, derrotó al conquistador del fin del siglo TM Opera O de frente. Seguramente, una Uma Musume como esta estaba destinada a alcanzar una gloria aún mayor en el futuro. Eso es lo que pensaban todos los espectadores en aquel entonces. Pero como si el cielo envidiara su talento, poco después del Satsuki SH, Uma Musume anunció repentinamente que estaba hospitalizada debido a una lesión y suspendió todas sus actividades. El público esperaba con ansia su regreso a las pistas. Sin embargo, lo que recibieron a cambio fue un obituario sombrío. Uma Musume Dreamweaver falleció debido a una lesión grave. La tejedora de sueños volvió a abrir los ojos, algo confundida, y flexionó la mano. Parecía completamente irreal. A través de su palma semitransparente, incluso podía ver el cielo del otro lado. Un fantasma, murmuró para sí misma, desconcertada. Dreamweaver no entendía por qué el sistema la había traído de vuelta a este mundo en esa forma después de que la misión programada ya hubiera terminado. Tejedor. De repente, una voz familiar la llamó desde atrás. Se giró instintivamente y vio un destello dorado que le resultó familiar. Era Narita Top Road. Se veía tal como la recordaba Dreamweaver, solo que un poco más sombría. ¿Puedes verme?, preguntó Dreamweaver, gratamente sorprendida. Aunque no supiera por qué, pensó que sería agradable despedirse como es debido de una amiga. Pero Narita Top Road actuó como si no hubiera escuchado, caminando directamente a través de la forma de Dreamweaver. Solo entonces la tejedora de sueños finalmente echó un buen vistazo a su alrededor. Bajo el susurro de las hojas, las cigarras irritadas cantaban con fuerza. Entre sus gritos, hileras de bloques de piedra se disponían ordenadamente como edificios ensamblados. Esto era un cementerio. Y las palabras de Narita Top Road, naturalmente, estaban dirigidas al nombre grabado en la lápida de Dreamweaver. ¡Bah! Los labios de Narita Top Road temblaron, pero no pudo pronunciar palabra. Las lágrimas corrieron por sus mejillas como un manantial. Al verla tan desconsolada, Dreamweaver recordó de repente una conversación que tuvieron. Le preguntó a Narita Top Road qué haría si perdía una carrera G1, y Narita Top Road le respondió que lloraría. ¿Qué niña? Se rió entre dientes sin poder hacer nada, viendo a Narita Top Road sollozar incontrolablemente, y le repitió esas mismas palabras. Extendió su mano translúcida y acarició suave y firmemente la cabeza de Narita Top Road. Pero aún así eres tan amable. Al poco rato, agotada de llorar, Narita Top Road cerró los ojos junto a la lápida. Inclinó ligeramente la cabeza, como si se apoyara en algo. Toca, toca, toca. El sol se había puesto lentamente, y el resplandor del atardecer proyectaba sombras ondulantes de hojas sobre las lápidas. Justo cuando Dreamweaver se preocupaba por cómo despertar a Narita Top Road para no resfriarse, se oyeron pasos a lo lejos. Dreamweaver miró hacia arriba y vio que era Admire Vega. Cuando Admire Vega llegó a la lápida, suspiró suavemente al ver a Narita Top Road, la ayudó a levantarse y se preparó para irse. Pero tras unos pocos pasos, de repente miró hacia atrás. Dreamweaver instintivamente miró a su alrededor, pensando que podría haber alguien más cerca. Admire Vega entreabrió los labios como si fuera a decir algo, pero tras una larga pausa, no le salieron las palabras. Era como si sintiera que no tenía derecho a pronunciarlas. Solo entonces Dreamweaver se dio cuenta, por la mirada de Admire Vega, de que había estado mirando la lápida, no a Dreamweaver, ahora un fantasma.
volveremos a verte. Al final, Admire Vega se tragó lo que estaba a punto de decir y solo pudo ofrecer estas simples y neutrales palabras. Como amiga, Narita Topworld podía expresar libremente su dolor. Pero ¿qué pasaba con Admire Vega? ¿Qué identidad podía asumir ante esta lápida? Incluso si alguna vez había visto rastros de su hermana en Dreamweaver debido a sus similitudes, en realidad, sus interacciones se habían limitado a la pista de carreras. De principio a fin, Admire Vega nunca había compartido sus sentimientos con Dreamweaver. Así que ahora, sin ningún derecho a una conexión más profunda, no tenía derecho a expresar las palabras enterradas en su corazón. Al ver cómo las dos figuras desaparecían gradualmente en la distancia, Dreamweaver saludó en silencio. Aunque sabía que su despedida no les llegaría, quiso hacerlo. Después de que Narita Topworld y Admire Vega se marcharon, el cementerio volvió a su habitual silencio solemne. Aburrida, Dreamweaver pensó en deambular para pasar el tiempo, pero pronto se dio cuenta de que solo podía moverse a unos 50 metros de su lápida. Ni siquiera un fantasma normal. Más bien parece un espíritu atado, bromeó para sí misma, aunque ya no quedaba nadie para reírse con ella. Finalmente, regresó a su lugar. Mirando la pequeña lápida que tenía delante, apoyó la barbilla en las manos y murmuró: si hay algo más raro que asistir a tu propio funeral, es definitivamente ver tu propia lápida con tus propios ojos. Mientras hablaba, tocó la foto en blanco y negro que estaba en la piedra, solo para ver cómo su dedo la atravesaba. Antes de que ella se diera cuenta, incluso el atardecer se había deslizado tras el horizonte, y la luna clara y fría había comenzado su ascenso. ¿Cuánto tiempo voy a estar atrapado aquí? Aburrida, la tejedora de sueños empezó a contar las hojas, hablando consigo misma. Ni siquiera se atrevió a contar demasiado rápido, eso le parecería demasiado extravagante. Perdón por hacerte esperar. Como en respuesta a sus palabras, una voz familiar y exuberante resonó desde la distancia. Dreamweaver se giró para mirar. Efectivamente, era TM Opera O. A diferencia de Narita Topworld y Admire Vega, este trajo consigo un montón de cosas al azar. Realmente todavía no entiendo cómo funciona tu mente, dijo Dreamweaver, sonriendo con ironía al ver TM Opera O. Capítulo 39. No mires. La luz de la luna se derramaba como agua sobre el cementerio silencioso, proyectando un contorno plateado sobre cada lápida. Dreamweaver se sentó sobre su propia lápida, balanceando suavemente sus piernas translúcidas. Con la barbilla apoyada en la mano, observó cómo Chiam Opera O montaba un montón de cosas al azar. Tras un buen rato, Opera finalmente extendió una manta y sacó una botella etiquetada como vino de ciruela junto con un par de copas. Sirvió la bebida y declaró al vacío: solo los reyes pueden hablar de héroes mientras toman vino caliente. Está registrado allí mismo en el romance de los 3 reinos. No eres menor de edad desde cuando bebés. Dreamweaver suspiró desde su posición, aunque pronto notó que el carácter para vino en la botella estaba claramente garabateado con un marcador negro torcido, agregado después. Incluso cambiaste la etiqueta eres un niño. Por supuesto, Opera no la oyó murmurar. Mientras bebía jugo de ciruela, exhaló un suspiro teatral. Narita Topworld, Admire Vega, fuertes rivales, dignos de ser llamados héroes, no. Luego, adoptando una expresión severa, bajó la voz y se respondió a sí misma. No, no tienen talento para el G1, sí, pero héroes ni de cerca. Opera hizo un gesto dramático, imitando algún programa de televisión que había visto. ¿Y qué hay de Meiso Doto? ¿Acaso su impresionante actuación en el Takarazuka Kinen la convierte en una heroína? Meiso Doto es demasiado blando, hábil, pero le falta la voluntad de ganar. No, no. ¿Y qué hay de Django Pa, que ganó el Derby en un año, derrotó al gran TM Opera O, sin duda un héroe?
Jungle Pocket ya logró su sueño. Tras perder contra Manhattan Café en el TNSH Spring, su espíritu se desvaneció. Nunca más volverá a ser campeona, no. Opera continuó este diálogo interno, a veces frunciendo el ceño interrogativamente, a veces riendo con audacia. La luz de la luna alargaba su sombra, como si esta noche vacía y silenciosa se hubiera convertido en un escenario solo para ella. Entonces, ¿quién en este mundo puede ser verdaderamente llamado héroe? Su voz se volvió repentinamente baja. Levantó su copa y miró fijamente al frente con esos profundos ojos morados. Solo tú y yo. El jugo de ciruela salpicó el aire y atravesó las pantorrillas de Dreamweaver mientras caía. Tras hablar, Opera guardó silencio un buen rato. Tenía la mirada baja, e incluso sus orejas de caballo, habitualmente enérgicas, colgaban con indiferencia. Su brillante cabello rojizo anaranjado, que solía brillar como el sol, ahora parecía teñido de soledad bajo la luz de la luna. Dreamweaver nunca había visto una ópera así. La ópera que ella conocía era radiante y segura de sí misma, incluso bajo una enorme presión, sonreía con facilidad, como si fuera verdaderamente inquebrantable, una conquistadora de pies a cabeza. Pero la muchacha sentada frente a ella ahora no era una conquistadora. Ella era solo una niña. Después de un largo rato, Opera volvió a hablar, con su voz extrañamente ronca. En el Satsukiso finalmente entendí lo último que me dijiste. Que ninguna victoria se da jamás. En aquel entonces, no lo entendí. Por eso perdí contra ti, contra una voluntad más fuerte. Pero... Se mordió el labio inferior y Dreamweaver pudo ver que sus hombros temblaban ligeramente. Ahora lo entiendo entonces por qué ya no puedo correr bajo el mismo cielo que tú. La voz de Opera se quebró, casi como si estuviera conteniendo las lágrimas, pero con la cabeza gacha, Dreamweaver no pudo distinguir su expresión. Corre conmigo otra vez. Fue solo una carrera. Esa no debería haber sido el final para nosotros. Apoyó la cabeza contra la piedra, como si la apoyara sobre el pecho de Dreamweaver. Solo tú eras digno de ser rival de un conquistador. Opera nunca sabría que Dreamweaver estaba arrodillado justo frente a ella, con los brazos translúcidos abiertos, como si le ofreciera un abrazo. La luz de la luna atravesó el cuerpo de Dreamweaver. En el suelo, solo quedaba la sombra de Opera, sin embargo, por un instante, casi pareció que se abrazaban. Justo al lado de la oreja de Opera, Dreamweaver susurró. Ser rival de un conquistador. Me siento honrado. El tiempo pasó desapercibido. La suave brisa nocturna susurraba suavemente, y Opera, ligeramente apoyada en la figura de la tejedora de sueños, cerró los ojos poco a poco. Ese jugo de ciruela bien podría haber sido vino de verdad, arrullándola hasta el sueño. Dreamweaver notó la ligera curvatura de sus labios, como si estuviera teniendo un dulce sueño. Puede que Opera estuviera durmiendo tranquilamente, pero Dreamweaver se quedó con un problema. Todavía era medianoche. Si Opera se quedaba afuera, expuesta al viento, se resfriaría. Pero la tejedora de sueños no podía interactuar con el mundo físico. Ni siquiera podía taparse con la manta. Una y otra vez intentó tocar la manta, como si deseara que ocurriera algún milagro. Y de alguna manera, su deseo parecía concedido. Una repentina ráfaga de viento levantó la manta y la hizo caer, aterrizando perfectamente sobre el cuerpo dormido de Opera. Aliviada, Dreamweaver se sentó a su lado, mirando el rostro dormido de Opera y murmurando. Chica afortunada. Aún así, agradecía que Opera hubiera venido. Verla dormir era mucho más interesante que contar hojas, sobre todo porque la niña a veces murmuraba algo deliciosamente chuni en sueños. Cuando los primeros rayos de la mañana atravesaron la niebla, brillando suavemente en las pestañas de Opera, ella parpadeó para despertarse.
Instintivamente, se frotó los ojos y sus dedos rozaron algo suave. La manta que la cubría aún conservaba el frío del rocío nocturno, pero conservaba una extraña y reconfortante calidez en sus pliegues. Sosteniendo la manta, Opera miró hacia atrás por encima del hombro. «Fuiste tú quien me cubrió». En ese momento, una leve brisa se agitó, como en respuesta. «Veo. La próxima vez traeré vino de ciruela auténtico». Como si hubiera recibido una respuesta clara, esbozó una sonrisa. Envolviendo el resto de sus cosas en la manta, Opera cargó el bulto y se dirigió hacia el sol naciente. «Oh, mi rival, no te sientas solo sin mi jajajaja». Riendo a carcajadas, saludó hacia atrás sin volverse. Mientras observaba a los pájaros asustados desde los arbustos por la risa estruendosa de Opera, Dreamweaver meneó la cabeza y le devolvió el saludo. «No dije nada». «De todos modos, ¿con quién crees que estás hablando?». Mantuvo la mirada fija en Opera hasta que ésta se perdió de vista y luego regresó a su lápida. Sentía que empezaba a comprender cómo funcionaba el sistema. Si su suposición era correcta, 2 visitantes más deberían llegar. Todo lo que tenía que hacer ahora era contar las hojas y esperar en silencio. Acomodándose nuevamente en su lugar habitual, Dreamweaver miró hacia arriba y murmuró para sí misma. ¿Y ahora, dónde estaba yo? Capítulo 40. No mires, 40. La tejedora de sueños no tuvo que esperar mucho. Antes de que pudiera terminar de contar las hojas, 2 pares de pasos ya llegaron a sus oídos. Tal como lo esperaba, los recién llegados fueron Dancing Brave y Ken Hello. Se acercaron uno tras otro, depositaron con cuidado los ramos que llevaban y luego guardaron silencio. Pasó un largo momento antes de que Dancing Brave finalmente hablara, con su voz suave y mesurada. «Es este día otra vez. Como pasa el tiempo». Al escuchar esas palabras, Dreamweaver de repente comprendió por qué Narita Uproar y los demás se habían reunido ayer para presentar sus respetos. Habían querido irse hoy, en este día particularmente significativo, para Dancing Brave y Ken Hello. Aún así, no pudo evitar sonreír con ironía al pensar en ese sinvergüenza de TM Opera O, que se había quedado dormido frente a ella y no se había ido hasta temprano esta mañana. «Eso es lo que yo llamo hacer trampa», reflexionó para sí misma en voz baja. Justo cuando Dreamweaver estaba perdida en sus pensamientos, Dancing Brave, que estaba frente a ella, continuó hablando. «Incluso después de todo este tiempo, la brillantez que presencié ese día en el Satsuki SH todavía se siente tan vívida como si fuera ayer. Ese fue tu regalo para mí». Mientras hablaba, Dancing Brave colocó una mano sobre su corazón, como si sintiera una vez más la feroz intensidad de aquella carrera de hace mucho tiempo. Para la tejedora de sueños, el Satsuki SH acababa de ocurrir. No podía comprender del todo cómo ese resplandor se había refinado con el tiempo hasta convertirse en algo aún más deslumbrante. Pero aún así la alegraba oír a Dancing Brave decir esas palabras. El campeonato que había ganado a costa de su vida había logrado más que solo completar su misión principal. Había dejado algo atrás. Y eso era suficiente para satisfacerla. «De verdad fue tan brillante», murmuró Dreamweaver, sin esperar respuesta. «Oh, fue cegador», respondió Dancing Brave, como si la hubiera escuchado. «Tú en esa pista». Pero antes de que Dreamweaver pudiera sentirse sorprendida, Dancing Brave agregó una cosa más. Luego, volvió su mirada hacia el Rey Halo. «Te dejo el resto del tiempo a ti. Seguro que tienes muchas cosas que decirle a Little Dream a solas, ¿no?». Después de saludar levemente al Rey Halo, Dancing Brave retrocedió en silencio y se retiró bajo la sombra de un árbol distante. Dreamweaver miró al Rey Halo con curiosidad. Narita Uproar había llorado como un niño, Admire Vega parecía contenerse. La descarada TM Opera O no solo se había colado para representar su fantasía de romance de los 3 reinos, sino que incluso se había quedado a pasar la noche,
Y Jansen Brave había reconocido abiertamente el impacto que Dreamweaver había tenido en ella. Esa brillantez la había conmovido profundamente. Pero ¿qué pasa con el Rey Hello? ¿Qué diría ella? Después de la muerte de Dreamweaver, se había convertido en una Uma Musume verdaderamente notable. Quizás porque el rey Alo había mostrado la mayor vulnerabilidad frente a Dreamweaver, ella tenía especial curiosidad por saber cómo se había desarrollado su historia. La reina Alo apretó los labios, vacilante, mientras observaba la lápida. Finalmente, tras una larga pausa, se armó de valor y habló. Lo lamento. Esta disculpa era necesaria desde hace tiempo. Debería haberlo dicho mucho antes, pero justo después del Satsuki SH, todo sucedió tan de repente. Después de eso, sentí que no tenía derecho a enfrentarte. Me tomó hasta hoy encontrar el coraje para venir aquí. Su voz era suave mientras hablaba, sus dedos trazaban suavemente la fría foto en blanco y negro en la lápida. El blanco y negro no te favorecen. Dicho esto, sacó una cinta roja de entre sus ropas. Envuelta en ella, había algo que brillaba con un brillo metálico. El rey Alo extendió la cinta ante la lápida, colocándole una pequeña medalla como peso. En letras doradas se leía: Carrera G1 Takamatsunomiya Kinen campeón, Rey Alo. Después de la partida de Dreamweaver, ella finalmente superó sus propias limitaciones y se convirtió en la Uma Musume de primera clase que siempre había soñado ser. Al ver esta medalla, símbolo de gloria, Dreamweaver sonrió cálidamente y comenzó a aplaudir. Habiendo sacrificado su vida por una victoria en el G1, sabía exactamente lo difícil que era ganar tales honores. Especialmente porque el rey Alo lo había ganado después de su muerte, lo que parecía significar que finalmente había superado sus demonios internos. ¡Felicidades! De hecho, gané esta medalla hace varios años. Dreamweaver estaba desconcertada. Así que no fue un logro reciente. No debería haber sido la progresión natural ganar un G1 y luego acudir a su hermana pequeña para declararle que había hecho las paces consigo misma. Pero había algo más que no había previsto. Cuando el rey Alo le mostró la medalla, no había ninguna sensación de alivio en su actitud. Ahora finalmente entiendo cómo debió sentirse Admire Vega. ¿De qué sirve ganar tantos títulos? Son solo excusas para consolarme. Habrías vuelto aunque me convirtiera en una Uma Musume de élite. La voz del rey Alo comenzó a temblar de emoción, su tono claro se estremeció con sollozos reprimidos. Las lágrimas brotaban incesantemente de las comisuras de sus ojos enrojecidos, deteniéndose brevemente en su barbilla antes de caer pesadamente sobre el suelo frío, dejando manchas oscuras en la piedra azulada. Pero ¿qué sentido tiene decir, lo siento, aquí delante de una lápida? No es a esta piedra a quien le debo una disculpa, sino a una persona viva. Sus lágrimas caían como hilos de perlas rotas, su voz se fracturaba en fragmentos ahogados y jadeantes, cada palabra parecía arrancada de lo más profundo de su pecho. A partir de estas palabras rotas y llenas de lágrimas, Dreamweaver comprendió claramente el viaje que había realizado el corazón del rey Alo durante todos estos años. Al principio, sintió un arrepentimiento tan intenso que le hacía vomitar hasta la médula, una agonía desgarradora. Más tarde, se transformó en una obsesión por alcanzar las victorias de G1 a toda costa. Pero cuando finalmente levantó ese trofeo, la redención que tanto anhelaba se convirtió en un vacío aún más profundo. King Alo aún no podía perdonarse. Y entonces, en ese mismo momento, esa voz fría y mecánica sonó una vez más en los oídos de Dreamweaver. Comienza el regreso al mundo real. Mostrarle esta escena con el rey Alo fue la razón por la que la trajeron de regreso a este mundo dionizado. ¡Qué crueldad, sistema! Al observar el rostro surcado de lágrimas del rey Alo, Dreamweaver instintivamente extendió la mano para limpiarse las lágrimas, aunque sabía que realmente no podía.
Dos voces desconcertadas sonaron simultáneamente en el cementerio. La mano de la tejedora de sueños estaba ahora envuelta en puntos de luz, con una apariencia etérea e irreal. Y, sin embargo, esa misma mano hizo contacto tangible con la mejilla del rey Halo. Al ver la confusión en el rostro del rey Halo, Dreamweaver se quedó atónita por un momento, luego esbozó una suave sonrisa. No hay necesidad de culparse tanto. Pequeño sueño. Soy yo. Dreamweaver secó suavemente las lágrimas del rostro del rey Halo. El rey Halo se derrumbó por completo. No sabía si era su propia ilusión o una alucinación, pero el calor en su mejilla era innegablemente real. Sollozando, se arrojó a los brazos de Dreamweaver, llorando y sollozando mientras hablaba entre lágrimas. Pequeño sueño, lo siento mucho, soy tu hermana mayor, y aún así hice algo así y ni siquiera fui a verte. Yo no merezco ser tu hermana en absoluto. Pero Dreamweaver simplemente la abrazó, acariciando suavemente su mejilla. Su mente regresó a la primera vez que conoció al rey Halo, esa chica orgullosa y algo malcriada que la había arrastrado por el campus y que tímidamente le había entregado una cinta. Tienes razón, es un error. Con eso, empujó suavemente al rey Halo hacia atrás, sosteniendo su rostro, ahora tímido por la incertidumbre, en sus manos. Al ver la expresión lastimera que tenía, Dreamweaver sonrió, se tocó la nariz enrojecida con la punta de un dedo y dijo en medio de la luz brillante: porque siempre has sido una hermana mayor de primera clase. Agradecimientos finales. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomidueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnad, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Teb, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, de los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max XD, Ercapi Rula, Walter, Alain Adalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bochiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Niño, Verde 123K, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez,
Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramallón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hidaya. Uzumaki, Kotari Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinited, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfics, Luis García, Ken Muamán. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Shimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josne Tatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senquis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Ensuemarin, Dantesco 32, Daniel Torres, Aveonado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, FX, Eduardo Silva.